¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva semana aquí en CNN Chile. Este día, lunes 7 de marzo, comienza con las informaciones aquí en Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. 8 en punto, iniciamos estos 30 minutos de informaciones. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen con los titulares para esta edición. Algunos de los temas que vamos a estar profundizando y por supuesto que todo gira por estos días, en estas semanas, en relación a lo que está ocurriendo en Ucrania y a los efectos económicos que está generando esta crisis, este drama que se vive en territorio ucraniano tras la invasión rusa. Y en particular lo que estamos viendo son precios récord. En el caso del petróleo, valores que no veíamos desde el año 2008, en la previa de la crisis financiera de Lehman Brothers, con niveles para el precio WTI, que es el uso de referencia para nuestro país, y el Brent, que están superando largamente el 6% de variación positiva durante esta jornada. El Brent, de hecho, acercándose a $140 el barril. Y por otra parte, el precio del cobre también ha ido subiendo. El principal producto de exportación chileno a esta hora está transándose en $4.96 la libra, el precio más alto nunca antes visto en la Bolsa de Metales de Londres. Dos efectos concretos de lo que está ocurriendo precisamente en Ucrania. Esto tiene impacto también en otras materias primas. El precio del oro, por ejemplo, del trigo, y todo eso, por supuesto, que está generando un impacto negativo en las bolsas. Ya lo revisaremos en unos minutos, porque a esta hora hay caídas fuertes en las bolsas de Europa. También les contaremos que sigue el éxodo de empresas desde Rusia, más bien empresas que están abandonando el negocio o bien pausando y congelando sus actividades en territorio ruso debido precisamente a la invasión a territorio ucraniano. En este caso han sido Netflix y TikTok los que han hecho un anuncio similar al de otras empresas como Apple, Disney, Visa o Mastercard, que han decidido también congelar sus actividades en territorio ruso como una suerte de represalia al gobierno de Vladimir Putin. En el caso de Netflix se trata de 1 millón de usuarios que no podrán acceder al contenido de esta plataforma. Para TikTok también hay un efecto concreto de la mano, por supuesto, de la presión occidental para terminar con la guerra en Ucrania. Ya les contaremos más en unos minutos. Y en materia local, vamos a estar hablando en la entrevista del día de hoy del trabajo de la Convención Constituyente y en particular de lo que está ocurriendo en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. La semana pasada esta comisión fue bien drástica en sus resoluciones respecto a la votación de los artículos, finalmente decidieron rechazar más del 80% de las propuestas que habían salido en el informe de esta comisión. Hay señales bien claras en ese sentido. Sin embargo, hay otras propuestas como una idea de nacionalizar la minería en nuestro país que sí van ganando algo de tracción dentro de la Convención Constitucional. Bueno, de eso vamos a estar hablando en unos minutos en la entrevista del día de hoy aquí en Agenda Económica. Y en materia previsional, los cambios de fondos dentro del sistema de pensiones en nuestro país siguen concretándose por estos días de la mano de una caída fuerte en el fondo A, que ha perdido más de un 12% en lo que va de este año. Bueno, muchos afiliados han decidido mover sus fondos hacia el más conservador, el fondo E. Más de $1.000 millones ya han sido derivados precisamente hacia ese fondo como una suerte de resguardo ante lo que está ocurriendo a nivel internacional. ¿Es conveniente hacerlo o no? Bueno, es parte del análisis también en torno a estas decisiones. Lo concreto es que la volatilidad y estos movimientos fuertes siguen ocurriendo después de que hubiera una serie de modificaciones legales que lo que buscaban es precisamente limitar este tipo de asesorías por parte de algunas empresas. Ya estaremos revisando más detalles también en unos segundos. Y veamos qué es lo que está ocurriendo con las bolsas. Está íntimamente ligado, por supuesto, a esos movimientos en los multifondos y fundamentalmente a las pérdidas que se han visto en los fondos más riesgosos. Así están las bolsas a esta hora en Europa, con caídas fuertes. Los medios españoles hablan de un desangramiento de las bolsas europeas. El Eurostoxx es un indicador de referencia porque reúne a distintos indicadores bursátiles europeos. Cae a esta hora un 2,97% como promedio. Londres está cayendo 1,81%, por ejemplo. El DAX alemán tiene una caída aún más fuerte, 3,6%, para bolsas que en lo que va del año ya han perdido más de un 10% de su valor. Fuertemente afectadas, por supuesto, por lo que está ocurriendo en Ucrania. El factor fundamental, dicen los medios europeos, es la posibilidad de que se produzca un embargo al petróleo ruso. Si eso ocurre, los valores del precio del petróleo van a seguir subiendo y eso va a afectar evidentemente la economía a nivel global y, por cierto, la europea también. El Nikkei más temprano en Asia
cayó un 2,94% y todo esto anticipa un escenario bien complejo entonces para la bolsa chilena, que probablemente el día de hoy también vea números rojos durante esta jornada. El dólar, eso sí, acá a nivel local podría ver una caída. Es contraintuitivo quizás respecto a lo que está ocurriendo en las bolsas, pero los analistas de mercado dicen que lo que está pesando como factor principal en Chile es el flujo de dólares que ingresa por el precio del cobre. A mayor precio del cobre, el precio del dólar tendería a caer en nuestro país. Veremos qué es lo que ocurre en la jornada de hoy en unas horas más, cuando ya abra las transacciones en el mercado local. Bien, 8:06. La guerra en Ucrania está generando estragos en ese país, por supuesto, un drama humanitario que ha significado el desplazamiento de más de 1,5 millones de personas ya, más los miles de fallecidos y heridos que está dejando la invasión rusa, pero también hay efectos desde el punto de vista económico que son muy patentes a nivel global, no solo para la economía ucraniana, rusa o la europea. El mundo entero está siguiendo los efectos, sobre todo por el precio del petróleo que sigue al alza. Hoy día, en los mercados internacionales, en Asia y en Europa, el precio del petróleo Brent llegó a transarse por sobre los $140 el barril en algunos minutos del día. Fundamentalmente, esto tiene que ver con la posibilidad de un embargo al petróleo ruso, que recordemos es el segundo mayor exportador del crudo a nivel internacional. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha señalado que hay conversaciones activas con Europa para prohibir la compra de petróleo ruso. Si eso ocurre, evidentemente que se inflige un daño económico importante a Rusia y al gobierno de Vladimir Putin, pero tiene efectos globales también y el precio del petróleo podría seguir subiendo. En el caso del precio WTI, que es el índice que se usa como referencia para el mercado chileno, el precio está por sobre los $122 el barril, un alza superior al 6%, niveles que no veíamos desde el 2008, en la previa de la crisis financiera que se produjo en Wall Street. Esto está afectando a distintos commodities, a distintas materias primas. Los invito a que revisemos la siguiente gráfica, porque aquí vamos a ver la magnitud precisamente de las alzas que se han visto en distintos indicadores. Por ejemplo, en el caso del petróleo WTI, el dato actualizado hasta ahora, 5,76% ha sido el alza para el valor del crudo en el mercado de los Estados Unidos, que es el indicador que estamos viendo ahí en pantalla, con un alza fuerte en lo que va de este año, que se nota evidentemente también en el precio del combustible a nivel local. El precio del cobre está subiendo hasta ahora 0,69%, se cotiza por sobre los $4.96 la libra, y esto está llevando el valor del commodity a su precio más alto en la historia. El trigo también está subiendo con fuerza, 7% de alza solo en la sesión de hoy. En lo que va de esta semana, de la última semana, había subido ya un 59%, y esto nuevamente va a ir presionando el valor de los alimentos a nivel global. Y por último vemos también lo que ocurre con el oro, 1,89% de alza para este metal, que funciona como una suerte de refugio. Cuando la economía anda mal a nivel global, el precio del cobre tiende a subir porque muchos inversionistas llevan sus dineros precisamente al oro para protegerse de la volatilidad en otros mercados. Bueno, estos son algunos indicadores, son señales de lo que está ocurriendo a nivel internacional, y evidentemente que esto va a generar coletazos. Por el lado, como decíamos, del precio del petróleo, puede haber una presión mayor en el precio del combustible a nivel local también, con lo que eso significa desde el punto de vista del costo del transporte. En el caso del trigo ocurre algo parecido. Si es que sube el trigo a nivel internacional, va a empezar a crecer la presión en Chile, y el precio del pan podría subir también en las próximas semanas. Evidentemente que los efectos económicos se van a hacer muy patentes. Detengámonos un segundo en el precio del cobre, porque está subiendo con fuerza, como decíamos, por sobre los $4.96, según los últimos indicadores en la bolsa de metales de Londres. Los precios futuros, es decir, un anticipo también de lo que podría venir en las próximas jornadas, están incluso por sobre los $5 la libra. Para el caso chileno, desde el punto de vista del ingreso de recursos para el fisco, es una noticia de todas maneras positiva, pero evidentemente es un coletazo también de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Lo más complicado es que esto puede tener también efectos macroeconómicos y de alguna manera generar otros obstáculos para la recuperación de la economía post-pandemia a nivel internacional.
Bien, 8:10. Seguimos revisando también otro de los efectos que está generando este proceso, con un éxodo de empresas desde Rusia que continúa. Se suman cada vez más compañías, fundamentalmente europeas y de Estados Unidos, para generar presión al gobierno de Vladimir Putin, quien ha dicho que este tipo de medidas y las sanciones que está aplicando Estados Unidos en la Unión Europea son una declaración de guerra. Eso fue lo que dijo el presidente ruso. En este caso, comentamos este tema porque las últimas empresas en anunciar medidas de este tipo han sido Netflix y TikTok, dos empresas tecnológicas que están también congelando sus operaciones en Rusia. Netflix se sumó así a muchas empresas que ya han suspendido sus actividades. Lo que ha dicho es que, dadas las circunstancias sobre el terreno, hemos decidido suspender el servicio en Rusia. Es el líder mundial de streaming, tiene más de 221 millones de usuarios y en Rusia tiene cerca de 1 millón de suscriptores según The Wall Street Journal. Es un mercado en ese sentido menor, pero la señal evidentemente que es bien concreta, y como decíamos, se suma también a lo que han decidido hacer también otras empresas como Mastercard, por ejemplo, o Visa, dos operadores de tarjetas de crédito que suspendieron sus operaciones en Rusia, y de esa forma entonces los mercados o los bancos rusos ya no serán compatibles con su red, afectando evidentemente el mercado local, pero también aquellos que decidan salir de ese país y utilizar este mecanismo de pago en el extranjero. Como les decíamos, Vladimir Putin ha calificado todas estas medidas como una declaración de guerra hacia su país, y evidentemente que podría tener también otro tipo de sanciones desde el mercado ruso al mercado europeo eventualmente. Habrá que ver efectivamente si es que esto es suficiente para desestabilizar la economía rusa, en lo que pretende este tipo de sanciones, y de esa forma generar más presión al gobierno de Moscú. Bueno, les contábamos precisamente que estas medidas, todo lo que está ocurriendo como efecto de la guerra en Ucrania, va a tener consecuencias a nivel internacional. Y hay algunos que ya prevén una posible recesión mundial, lo que marcaría un escenario muy complejo desde el punto de vista macroeconómico, pensando que venimos saliendo de otra recesión, la que causó ya la pandemia. En este caso es el banco suizo Julius Baer quien ha planteado que hay temores de una recesión a nivel mundial, fundamentalmente por lo que ha generado desde el punto de vista de la masiva salida de inversiones en bonos corporativos. Es eso lo que está generando temores, sumado por supuesto a las proyecciones de crecimiento económico algo más negativas desde el punto de vista de los efectos que podría tener, por ejemplo, un aumento en el precio del petróleo, su impacto en la inflación, y cómo eso también podría ir retrasando de alguna manera la recuperación a nivel internacional tras la crisis que se produjo en el contexto de la pandemia. Venimos saliendo de una recesión a nivel global, y eso podría también generar otros efectos acumulados, en definitiva, sobre la economía mundial. El crecimiento de China, que por ahora no ha sufrido mayores modificaciones en sus proyecciones, no sería suficiente de todas maneras para poder contrarrestar los efectos negativos de la crisis que se está generando en Europa. 8:14, vamos a cambiar de tema, hablemos de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Ya estaremos conversando en una entrevista sobre el debate al interior de la Comisión de Medio Ambiente, pero vamos a profundizar puntualmente en una propuesta que ha cobrado algo de tracción dentro de la Convención y apoyos, en particular en la Comisión de Constitución. La idea de nacionalizar la industria minera en nuestro país es una de las propuestas que está planteada y que está en debate. El debate todavía está en la etapa de comisión, no se ha discutido en el Pleno, pero sin duda es una señal de alerta, dicen algunos, respecto a lo que está ocurriendo en el debate dentro de la Convención. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra? Vamos a ver un resumen en la siguiente nota. Aprobado el boletín 873-5. Aprobada una de las normas quizás más polémicas de la Convención. Se trata de la propuesta que establece que el Estado tendrá un plazo de 1 año para nacionalizar las empresas mineras y terminar con las concesiones existentes. Es un avance concreto en torno a la discusión que tenemos que tener sobre la legitimidad de la democracia. Se nos negó la posibilidad de decidir democráticamente sobre el control y sobre el destino de estos bienes naturales estratégicos.
Es parte de los objetivos de una de las 12 propuestas que buscan extinguir la propiedad de las concesiones mineras en Chile, normas que si bien avanzaron en la Comisión de Medio Ambiente, ahora deberán ser debatidas en particular y luego por el Pleno. ¿No resulta lógico nacionalizar los minerales que ya son de todos los chilenos y arriesgar el presupuesto nacional de 10 años solamente para pagar indemnizaciones? Que sea el Pleno, tal como hizo esta semana, rechazando de manera mayoritaria el informe de la Comisión, vuelva a rechazar medidas que son insensatas, que son equivocadas. Esperanza de quienes no están a favor, ya que según gremios empresariales, estas iniciativas perjudican el desarrollo de la minería en el país y conducen a la paralización de inversiones. Sería una catástrofe para Chile desde todo punto de vista. Casi todo lo que yo conozco de industrias de metales, ¿no es cierto?, productoras de metales, no son de propiedad estatal, son de propiedad privada en el mundo. Sonami, Cochilco responden a las transnacionales y a las corporaciones internacionales. No son empresas del Estado. Lo que buscan es perpetuar el régimen de explotación con beneficio a las grandes corporaciones internacionales. Una controvertida iniciativa en una de las industrias más relevantes del país y que podría no avanzar en el Pleno, que ya aprobó solo 6 de las 40 propuestas contempladas en el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente. Bueno, este tema y otros debates al interior de la Comisión de Medio Ambiente, lo que estaremos analizando al regreso en la entrevista del día de hoy aquí en Agenda Económica. Pausa y volvemos. Con 19 estamos de vuelta en Agenda Económica. Como les contábamos, el debate en la Convención Constitucional en los últimos días ha estado centrado particularmente en la Comisión de Medio Ambiente, que tendrá un plazo para revisar las normas rechazadas en la votación en el Pleno. Más del 80% de las propuestas fueron rechazadas. Fue un duro revés para aquellos que estaban impulsando una serie de medidas con fuerte énfasis en el cuidado del medio ambiente. Bueno, es este tema y otros los que queremos abordar a esta hora con el convencional Bernardo Fontaine en contacto con Agenda Económica. Gracias por el contacto, Bernardo. Hola, Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Bernardo, bueno, ¿qué señal se dio desde el Pleno tras ese masivo rechazo a buena parte de las propuestas que emanaron desde la Comisión? Bueno, una señal de cierto realismo y cierta cordura, ¿no? Lo que la Comisión había aprobado era un conjunto de normas demasiado extremas, demasiado imposibles de aplicar, ¿no? Y que terminaban perjudicando las actividades humanas, tanto económicas como no económicas. Y lo que tenemos que buscar, obviamente, es una fuerte, potente protección al medio ambiente, pero al mismo tiempo el país tiene que seguir desarrollándose porque necesitamos más sueldos, necesitamos más impuestos para los derechos sociales, necesitamos seguir viviendo. Ajá. Bernardo, ahora el problema está en un asunto de cómo fue redactada ese informe, cómo fueron redactadas esas propuestas, o es un tema de fondo. Se lo pregunto porque el convencional Juan José Martín, en entrevista con el Mercurio el sábado, decía que iban a, por supuesto, revisar el detalle y ver un asunto de redacción que quizás estaba mal especificado, pero que el tema de fondo seguía ahí y que ellos iban a insistir precisamente, ellos me refiero a los convencionales denominados ecoconstituyentes, iban a insistir en los puntos que ha planteado este informe. ¿Qué le parece a usted esa visión? No, yo creo que esa visión es equivocada, porque de hecho la votación que terminó rechazando prácticamente el informe completo de 40 artículos, se salvó solamente un párrafo, fue fundamentalmente rechazada en la votación en general, que se llama, que es cuando se vota si estamos de acuerdo con la idea, estamos de acuerdo con el concepto general que se está proponiendo, sin perjuicio que se pueda arreglar la redacción en una segunda votación. Ajá. Que también terminó rechazando los 6 pocos artículos que se aprobaron. ¿Y por qué? Porque resulta que lo que la mayoría de la comisión, y como el voto en contra, propuso al Pleno, fue, por ejemplo, poner a la naturaleza por sobre los seres humanos. Y por supuesto que nosotros vivimos la naturaleza, necesitamos protegerla, pero el centro de la protección de la naturaleza tiene que ser el ser humano. No es posible pensar que un insecto, por ejemplo, va a estar sobre el ser humano. Los derechos sociales de los seres humanos están sobre los derechos de los insectos, desde luego. Bernardo, ¿cuáles serían los efectos, para ser más precisos, cuáles serían los efectos jurídicos, digamos, y específicos y concretos de una redacción de ese tipo?
Claro, un ejemplo concreto es que, por ejemplo, si se requiere construir casas sociales y resulta que donde se van a construir las casas sociales habitan unas abejas o hay una especie de planta particular, podría, en definitiva, mediante un juicio, establecerse de que es más importante la planta que construir las casas sociales. Y yo creo que es más importante las casas sociales, sin perjuicio que hay que proteger las plantas, y obviamente no hay que hacer casas sociales donde se va a extinguir una especie. Pero te fijas tú que lo primero tiene que ser el ser humano. Nosotros necesitamos una construcción cuyo centro sea la dignidad y la calidad de vida, la posibilidad de desarrollar todo el potencial de vida de los chilenos. Lo segundo, que había muchas normas que eran totalmente contra la inversión, contra el desarrollo, en forma exagerada e inútil, porque se puede obtener mejores niveles de protección del medio ambiente sin echar abajo el desarrollo. Y te voy a poner un ejemplo concreto. A ver. Por ejemplo, se prohibía que un permiso de pesca que puede tener un pescador artesanal, una concesión marítima, se prohibía que se fuera heredable. ¿Por qué no lo van a poder heredar los hijos? O, por ejemplo, se prohibía captar oxígeno. ¿Y el oxígeno que necesitan los hospitales, de dónde va a salir? Bernardo, ahora entonces, usted habla de unas propuestas que son radicales a su juicio, ¿no? Que exageran el cuidado del medio ambiente. Pero ¿cuál sería, a su juicio, entonces, el punto medio? Porque también estamos enfrentando desafíos enormes desde el punto de vista medioambiental, con un planeta que está sobreexplotado, con una crisis climática, además, que nos está golpeando muy fuerte. Desde luego. Y te voy a poner un último ejemplo. Había una cantidad de normas que además que le daban un chip libre a los indígenas en materia medioambiental. Por ejemplo, nadie podía usar el aire, los lagos, las arenas, las dunas, los humedales, etcétera, 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 salvo los pueblos originarios, que sí tenían derecho a usarlos a su antojo. Entonces, ¿por qué ellos sí y el resto de los chilenos no? Bueno, entonces todo eso hacía que el informe estuviera muy mal hecho. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la Constitución establezca claramente y fuertemente que es deber del Estado y de los particulares defender, cuidar, proteger y recuperar la naturaleza, los ecosistemas. Y de ahí se sigue entonces un conjunto de leyes ambientales, normas ambientales, definición de territorios que no se pueden tocar, parques nacionales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo importante es que es más efectivo para defender, para cuidar, para preservar los ecosistemas, que haya una obligación precisa para el Estado y las personas, y no un derecho a la naturaleza que ¿quién lo ejerce si la naturaleza no tiene posibilidad de ir a un tribunal? ¿Quién representa la naturaleza en ese sentido? ¿Quién representa la naturaleza? Entonces la respuesta era, oye, cualquiera. Pero eso es muy conflictivo, te fijas, porque resulta que puede haber alguien que dice, yo quiero exterminar estos conejos porque estos conejos están perjudicando al pingüino Humboldt. Y otro puede decir, no, el derecho a la naturaleza lo tienen los conejos, no los del pingüino de Humboldt. Bueno, entonces, Bernardo, si cualquiera puede representar la naturaleza, hay intereses contrapuestos y esto nunca se va a definir. Además, no existe experiencia en el mundo desarrollada jurídicamente de qué significan los derechos de la naturaleza y quién los puede hacer. El país que tiene eso es Bolivia, por ejemplo. ¿Y realmente los chilenos queremos ser Bolivia? Bernardo, ahora pensando en lo que viene, hay 15 días, entiendo, para revisar el informe nuevamente. ¿Qué posibilidades ve usted realmente de llegar a los acuerdos necesarios para conseguir el quórum de los 2/3 y finalmente plasmar esta visión que, según lo que usted describe, de alguna manera está contrapuesta entre ese desarrollo económico necesario con el cuidado del medio ambiente, que también aparece como un asunto urgente? Claro, yo diría que más claramente la contraposición es entre un desarrollo sustentable, que significa un desarrollo en el medio ambiente, con el medio ambiente, cuidando los ecosistemas, o el no desarrollo, sobre texto de cuidar el ecosistema. Esa es la división. Entonces, yo espero que esto cambie, pero no estoy muy convencido porque veo que mis colegas en la comisión siguen con esta visión talibán, ecologista radical, profunda, que va mucho más allá de lo que tiene sentido común. Y están en las normas que se están discutiendo y que se van a ir al pleno a futuro. Está este tema de disminuir la minería. Disminuir la minería, eso es el sueldo de Chile. Y por otra parte, disminuir las exportaciones.
salirse los tratados de libre comercio, que son los que nos permiten comprar barato teléfonos celulares, autos, alimentos, ropa. Está también la idea de reducir fundamentalmente la fruta, la producción agrícola. Entonces, eso es como tratar de vivir en un país que fuera un gran parque nacional. Está muy bonito eso, pero ¿de qué vivimos? Eso es soñar con una película de Disney. Bernardo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Veremos cómo se zanja este tema luego en la Comisión de Medio Ambiente. Gracias por su tiempo. Bueno, muy bien, gracias. Adiós. 8:27, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen día.